¿Quieres a dar un poco de contexto o entramos directo al tema, con la importancia pues que ha tenido todo esto, ¿no? La tradición oral, como bien comenta Julio, es ahora sí que un mecanismo que nos ha permitido mantener el conocimiento de prácticamente todo, desde la historia. Muchos de nuestros antepasados, el conocimiento que nos dejaron fue ese, ya sea porque de alguna manera la parte escrita fue destruida o fue perdida, o de todo saber qué pasó con ella. Pero la comunicación, la parte oral de ese conocimiento, de esas tradiciones, de esas historias, de la cultura, pues se ha seguido manteniendo gracias a eso, ¿no? Incluso el mismo dialecto, las mismas lenguas, pues se han mantenido precisamente a través de eso, a través de estarlas usando, y todas las historias que nosotros conocemos ahora como leyendas o como eh, cuentos, o, o incluso como las que nos traen un poco de aprendizaje, como una especie de metáfora, pero más que nada las leyendas y los cuentos, ¿no? Que tienden mucho a la parte mágica, pero que de alguna manera yo creo que esa parte mágica la utilizaron para enriquecer el interés, o crear un mayor interés en los escuchas, y que bueno, cada personaje le fue dando su toque especial a estas historias, y bueno, es digamos que un mecanismo que, como decía, pues nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros ancestros, y pues desde pequeños, ¿no? Ellos también, digamos que su primer contacto con nosotros, pues siempre ha sido ese, la parte oral, la parte de estarnos escuchando, de estarles comunicando, ya sea a través de historias, canciones, fábulas, mitos, refranes, las adivinanzas, ¿no? O sea, tenemos una riqueza en temas bastante importante, y que esto, pues bueno, gracias a esa comunicación de generación en generación, pues hoy en día está rescatada todavía, ¿no? Todavía utilizamos mucho frases, conocemos muchas fábulas, canciones, leyendas, muchas canciones que ya son por así que del Vox Populi, o que no se conoce quién las inventó, sino que ya son parte del pueblo, de la gente. Y pues bueno, eso nos ha dado ese conocimiento a la fecha, y pues interesante, ¿no? El estar todavía, el ser parte todavía de esa tradición, porque realmente lo que estamos haciendo hoy en día es seguir transmitiendo nuestro conocimiento, nuestras experiencias, y parte de esa historia a otras nuevas generaciones. Sí. Por aquí veo que Así ya es. llegaron invitados, ¿verdad? Sí, sí, ya Ya, llegó también Juan eh, Carlos desde Tijuana. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Creo que tu micrófono Ay, está perdón, que desactivado. Ahí está. ya lo activé, ya lo activé. Buenas noches a todos, muchachos, ¿qué tal? ¿qué Muy tal? Buenas bien, noches, un gusto. Juan Carlos está físicamente en Tijuana, ¿no? Entonces hoy andamos así como muy internacionales. Y pues muy interesante lo que comentó Ricardo. Sí, vamos con Julio a ver qué nos comentas, Julio, ¿no? De este mecanismo, ¿no? Pues de que un relato, ya sea verdad, mentira, lo que sea, que se transmita con el tiempo, de la importancia, ¿no? De que los abuelos se lo pasen a los padres a los hijos, etcétera. ¿Cómo ves tú cómo lo viviste acá cuando andabas en México y qué ves allá también en los Estados Unidos? Mira, yo lo que he podido comprender y lo que he podido vivir acerca de esto, que tú sabes que es algo que a mí me llama mucho la atención, que es todo lo que es la historia de los pueblos ancestrales y todo esto. Entonces yo lo que he visto es que las historias se van distorsionando de alguna forma con el tiempo. Es como, no sé si ustedes alguna vez jugaron a que se llama, un juego de niños que se llama el teléfono descompuesto, ¿no? Que Sí. mandas un mensaje que se tiene que decir al oído, y después de pasar por 10 15 personas es un mensaje totalmente distorsionado. Entonces, Sí. eso es una cosa que no podemos creer totalmente en todas estas historias,
y que si buscamos acerca de un relato, este está en muchas versiones. Yo lo he vivido esto mucho estudiando la historia Hopi, y hay muchas versiones dependiendo al clan que haya dado la información. Es una historia diferente, pero que todo conlleva lo mismo, y eso es a lo que voy, que muchas de las veces nos han hecho pensar o nos han hecho creer que todo esto son solamente mitos, que hasta le llaman la mitología, que son relatos totalmente fantasiosos que no tienen ningún contexto en la realidad. Pero aquí hay una mezcla entre todo esto, y que yo lo que yo he podido aprender es que todos estos relatos nos explican de alguna forma cosas que ellos vivieron, pero de una manera personificada, que en muchas ocasiones estos personajes son dioses o los personifican como dioses, pero en realidad son fuerzas de la naturaleza, o son planetas, o son movimientos estelares, son constelaciones que ellos conocían, o que tuvieron la experiencia de que cuando eso pasaba, cuando se empezaban a aparecer constelaciones diferentes o ciertas señales en el cielo, porque ellos eran o las culturas ancestrales eran unos astrónomos impresionantes. Te puedo mencionar los mayas, y en cualquier cultura, nos vamos a la cultura sumeria, nos vamos a culturas en cualquier parte del mundo. Ellos se basaban simplemente en las estrellas, y de ahí es donde ellos sacaban todas estas historias, ¿no? Que a lo que quiero concluir así en esta fase es que muchas de estas historias simplemente era para poder enseñar a generaciones o a los pequeños, enseñarles acerca de la astronomía, que era principalmente la base en lo que ellos de lo que ellos observaban y de lo que tenían más conocimiento. Así es, Julio, muy interesante ahí lo de los Hopi, los pueblos antiguos. Y bueno, pues es que antes de la invención de la escritura, pues no había otra, ¿no? Más que aprendías de lo que te contaban y aprendías haciendo, ¿no? Entonces, si no se hubiera transmitido, imagínate cómo estaríamos, ¿no? No habría ese avance, digamos, no sé, tecnológico, social, cultural, etcétera. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos? ¿Qué opinas al respecto? Pues ahorita me vino a la memoria los juglares, así de fácil que se transmitía las grandes noticias por los diferentes pueblos en una canción, pero pues a fin de cuentas somos seres humanos y cada quien le ponía o le quitaba o modificaba de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Y quiero contar así muy brevemente que obviamente el boca en boca pues ha sido una herramienta de la humanidad durante miles de siglos, inclusive actualmente también se llega a utilizar, y que no me digan que no, aún con el WhatsApp y con toda la tecnología que tenemos, todavía tenemos el boca en boca. Yo recuerdo haber escuchado en alguna parte de mi familia que preparaban cierto platillo, y el platillo se lo pasó de la abuelita a la mamá y de la mamá a la hija, pero cuando la hija estaba viendo la preparación, a ella siempre le llamó mucho la atención que el pedazo de carne que ponían en la olla lo partían por la mitad, y ella no entendía por qué. Le decía, oye mamá, ¿por qué partiste la carne por la mitad? Y la mamá sencillamente le dijo, pues es que así me enseñó mi mamá. Ah, pues ok, y ahí quedó. Pasa el tiempo y la hija va con la abuelita, y curiosamente ese día la abuelita estaba preparando el mismo platillo y le preguntó, oye abuelita, todo esto, ¿por qué tú cuando haces este platillo, partes la carne por la mitad? Y la increíble respuesta de la abuelita fue, pues porque cuando yo era joven tenía una olla muy chiquita y no cabía la carne. Entonces fue un error, literal, un error que se pasó de generación en generación, y a pesar de tener una olla grande, la gente seguía partiendo la carne por la mitad. Entonces, tanto es bueno las cosas buenas, las buenas costumbres, los buenos hábitos, no fumes, pórtate bien, etcétera, como también ese tipo de errorcitos o cuestiones
pues que no se piensan, que no se analizan, también pasan de generación en generación a la hora de estar platicando. Ujú, totalmente. Y sí, ese ejemplo de la olla, muy, bueno, por acá muy conocido, ¿no? Queda así como anillo al dedo, ¿no? Para que vean, por un lado, la importancia y por otro lado, que sí, se pueden pasar cosas buenas, se pueden pasar cosas no tan buenas, pero todo tiene un porqué, ¿no? Así es. Pues no sé, si de lo que se comentó ahorita, Ricardo, quieras platicar algo. Si no, a mí me gustaría preguntarles si cuando ustedes estaban chicos, ¿no? Cuando eran niños, escuchaban historias de sus papás, de los tíos, de los abuelos, y en caso de que sí, y que quieran compartir alguna, pues adelante. Ricardo. Sí, claro. Yo creo que todos, nos encanta este tema precisamente por eso, ¿no? Porque nos tocó tal vez vivir una infancia con mucha comunicación de este tipo, ¿no? Con los abuelos, con gente ya, incluso en mi caso los bisabuelos que me tocó conocerlos y que ellos anduvieron en la revolución. Pues fue también muy interesante el escuchar historias, ¿no? Y sí, esa tradición oral yo la disfruté mucho porque, como les comento, pues yo tuve la fortuna de conocer a mis bisabuelos y pues fueron gente muy longeva y precisamente por eso me tocó conocerlos muy bien y tener historias, ¿no? Tener historias desde la familia, desde lo que vivieron, conocer mucho su forma de ser y obviamente también con mi abuelo, ¿no? Convivía mucho, me gustaba mucho estar con gente adulta porque me gustaban las historias, entonces convivía más con gente adulta que con los de mi edad y de esa manera pues escuchaba sus historias, sus anécdotas y por supuesto los consejos, ¿no? Porque en cada historia llevaba una reflexión, llevaba un mensaje, entonces pues de alguna manera te dejaba ese aprendizaje o por lo menos esa parte de digamos que no tanto como de sabiduría, pero sí de conocimiento para que en algún momento fuera aplicado, o supiera resolver algo, ¿no? Por lo menos así yo lo veía. Y me gustaba mucho ese tema y siempre buscábamos como esos momentos, ¿no? Incluso viajábamos con los bisabuelos, mi abuelo me llevaba cada domingo a veces, y en ese ir, ya sea en el camión, pues aprovechábamos para ir platicando, ¿no? Para ir contando historias y todo eso. Y a pesar de que yo estaba chico, tampoco no era que estuviera ya grande, tendría algunos entre 8 y 10 años, yo creo, más o menos. Entonces, pero ya entendía, ¿no? Ya me gustaban mucho esas historias. Y creo que parte de esa tradición, pues la hemos mantenido en la familia. Con mi padre también tenemos muchas historias, algunas muy fantásticas, porque él era vaguito, entonces le gustaba mucho andar con su escopeta y andar en el monte, en las barrancas y eso, y pues le pasaban cosas, ¿no? Digo, quien a los únicos que no les pasa algo es a los que no hacen nada. Entonces él sí era muy andariego y por lo tanto tenía muchas historias muy interesantes y algunas muy, muy fantásticas, ¿no? Como que se le aparecía un duendecillo y que mientras estaba dormido en una barranca, de repente sintió que algo le brincó en el pecho, ¿no? Así estaba dormido en una tienda de acampar y le brincó algo. Y de repente otra vez, y ya que voltea y ve a una criaturita así como un hombrecito, y despierta a su papá y pues, los dos traían una escopeta, lo ven y se le dejan ir y ahí lo andan correteando, al final nunca lo alcanzaron, pero ese tipo de historias, ¿no? Entonces sí hay bastante que contar y pues obviamente eso yo se lo cuento a mi hija, a la familia y pues es parte de esa tradición, ¿no? Se empieza a crear esa tradición de ir contando esas historias para que en algún momento pues se sigan manteniendo, ¿no? Sí, muy interesante, fíjate, un duende y desde tu bisabuelo pasó a tu abuelo, a tu papá, a ti y tú ya le platicaste a tu hija, entonces tu Sí, hija se entera qué pasó 4 generaciones atrás, ¿no? Es muy interesante. Y, y, exacto. y,
Y con los duendes, imagínate, los dos con escopeta, qué bueno que no se dispararon ahí el padre y el hijo, ¿no? Sí, Bien, Oye, este, yo tengo también una historia que compartir, si se puede. claro que sí, nada más déjame darle la bienvenida también a Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. Como ves, estamos contando historias que te hayan llegado a través de tu papá, tío, abuelo, etcétera. Y si son así de cosas, misteriosas, pues mejor, pero si no, también, ¿no? Ahorita vamos para allá. Bueno, pues adelante, Juan Carlos. Ok, mira, esta historia que les voy a contar, ahorita que el señor Ricardo lo platicó, me acordé que también mi bisabuelo era canela fina. Les voy a contar la historia tal cual. Y si se quieren burlar de mí, bienvenidos, porque está medio cómica la historia. Mi papá, que a la hora de contármelo, pues yo ya soy la cuarta generación que recibe la historia, me contaba que su abuelo, sí, que su abuelo, pues también era canela fina, mujeriego, andariego, borrachero y soñador. Nada más le faltaba cantar. Pero estamos hablando, no sé, o sea, a principios del siglo XX, allá por Oaxaca. El señor de campo, le gustaba andar a caballo, ahí, cuidando las vacas y los sembradíos, y pues la única diversión que tenían era pues irse a la cantina a ponerse hasta las manitas. Y la abuela pues siempre, la bisabuela siempre pues lo peleaba, ¿no? Porque pues era mañana, tarde y noche llegar el hombre hasta las trancas. Cuando de repente, de un día para otro, el abuelo decidió jamás, el bisabuelo decidió jamás volver a tomar y nunca volvió a tomar una copa en su vida. Y mi papá me platicaba que lo que sucedió, y aquí viene la parte fantástica de la historia, es que después de ponerse hasta el gorro, venía en el caballo, así al trote, ya regresando para su casa, atravesando los cerros ahí en Oaxaca, cuando de repente vio la figura de una mujer. Eso es lo que cuenta el bisabuelo, o por lo menos la historia que me llegó a mí, que el Ajá. bisabuelo vio a una mujer vestida de blanco, pero estaba de espaldas al abuelo, al bisabuelo. Y pues él en toda su borrachera y todo, pues obviamente se acicala las cejas, se peina así, se pone el sombrero y dice, ahorita corto oreja y rabo. Y de repente se baja del caballo y quiere platicar con esta figura que estaba de espaldas y le habla, y cuando voltea, dice el bisabuelo que era el diablo con una lengua larguísima y con los ojos, no tenía ojos, tenía fuego. Dice que en ese momento el caballo salió obviamente espantado, a él se le bajó la borrachera y llegó corriendo a la casa, se encerró, estuvo como 3 días enfermos y del susto jamás volvió a tomar una copa en su vida. Entonces te digo, obviamente cuando eso me lo contó mi papá, pues yo tendría como 10 años, ¿no? Pero te digo, no sé, o sea, no sé qué pensar, sencillamente fue una historia que se pasó del bisabuelo al abuelo, al papá y luego a mí, pero esa es la historia que quería compartir, que mi abuelo se hizo abstemio por el diablo, por ¿Qué culpa tal del diablo, por el miedo? por el miedo. No, pues muy, muy buena. Al rato, ya que me toque, te voy a platicar una parecida que me hiciste recordar. Pero mientras, Julio, ¿tienes alguna que quieras compartir? Claro que sí. Fíjate, yo también, así como Ricardo, yo también pude conocer a mi bisabuelo. Sí. Y él lo que nos contaba, él estuvo en el tiempo de la Revolución y en el tiempo de los cristeros, que era lo que él platicaba. Y ellos eran originarios de San Julián, Jalisco. Y entonces él nos contaba que ahí en las afueras de San Julián había un cerro que no recuerdo el nombre, donde existe una caverna todavía, una cueva, en donde él decía que había mucho dinero, mucho oro, y que en varias ocasiones él con un grupo de amigos quisieron ingresar, pero todo el tiempo había una serpiente grandísima
que era la que no los dejaba llevarse el oro. Entonces él estuvo ahí, nos contó, bueno, a mí me contó que él estuvo ahí en 2 ocasiones en esa caverna tratando de llevarse el oro, pero esa serpiente nunca los dejó. Y en esas veces que él quiso, o que él y sus amigos quisieron ingresar, pues hasta contaba que uno de sus amigos había muerto ahí dentro y que nunca habían podido recuperar el cuerpo porque la misma serpiente se lo había llevado. Entonces son historias impactantes, y que yo he conocido que todavía hay gente que conoce esta historia y que todavía hasta la fecha han estado intentando ingresar a esta cueva y a tratar, bueno, todo por la ambición o por las ganas de obtener todo este oro, ¿no? Que pues le haría la vida muy fácil a cualquiera que pudiera acceder a esto. Entonces es una historia que ahí les comento, y no sé si alguno de ustedes también la conozca. Sí, yo tengo una pregunta, del relato ese que dijiste. Sí, yo creo que todos hemos escuchado a lo mejor una parecida, una versión similar, pero me quedé con la duda. A ver, había una cueva, había un tesoro, la serpiente no dejaba que entraran, para que se llevaran el tesoro. Mi duda es, ¿el que se murió es porque se metió, digamos, como a tratar de agarrar el tesoro y la serpiente por eso lo mató? Algo así parecido a lo que contaba el bisabuelo. Ajá. Es que había un punto que se podía acceder a la caverna sin que la serpiente te molestara, pero ya llegando a un punto es donde empezaba como a tener la marca de su territorio. Ya lo que yo me imagino que cuando más se acercaban a donde estaba el oro, porque él decía que así a lo lejos había un resplandor, como que entraba alguna luz por alguna cavidad de la misma cueva, y resplandecía como oro. Ok. Entonces muchas veces puede ser también la ilusión, Ujú. pero pues la historia es de que allá había oro, y era la razón de que muchas personas entraron. Y aquel que falleció fue porque sobrepasó los límites del territorio de esa serpiente. Así es. Muy interesante. Sí, dije para entender bien, ¿no? Pues muchas gracias, Julio. Y bueno, pues, ahora sí, Héctor, todos oídos. ¿Tienes alguna historia que te haya llegado del abuelo, tío, primo, papá, que No, recuerdes? pues ahora sí que vas, hay muchas, ¿no? Y ahorita que Sí. estaba escuchándolos dije, ay, pues a ver con cuál me arranco. Pero hay una muy Ajá. buena, de mi abuelo, que realmente si no hubiera pasado eso, pues no estaríamos aquí, así que no los hubiera conocido. Él es bueno, él era originario de Oaxaca, de allá por Tututepec. Ujú. A él en un viaje, pues ahora sí que no universitario, pero sí un viaje, pues como de turismo. No sé qué andaba haciendo allá en ese pueblo, no sé qué le haya llamado la atención, que conoció a mi abuela. Ujú. Y pues estaban jóvenes, ¿no? Pero yo creo que a las personas de allá, pues la gente es de rancho, ¿no? Es gente de comunidades, y el que llegue alguien de la ciudad y pues ahora sí que pretenda a las hijas, ¿no? En ese caso, pues de algún dueño de un rancho. Pues bueno, por ahí conoció a mi abuela, que en ese entonces creo que tenía 17 o 16, no me acuerdo, 16. Ujú. Entonces él empezó a cortejarla y un día se la robó. Y bueno, pasó, los andaban buscando. Y después ya pues regresó mi abuela a su casa, pero mi abuelo andaba en el pueblo. Y pues ahora sí que la costumbre, ¿no? De las comunidades era de atraparlo como si fuera un violador. Y Ujú. lo colgaron. Lo Anda. colgaron, o sea, es algo, o sea, yo cuando me lo llegó a contar, yo dije, a ver, ¿cómo estuvo todo esto? Pero
él cuenta que lo agarraron y obviamente que le pusieron una buena, ¿no? Por andarse portando mal, pero él dice que no se, o sea, que no se portó mal, simplemente pues que se enamoraron, él también estaba joven, y que lo colgaron, y al momento de que ya lo subieron, pues lo dejaron ahí, pero ahí sí está bien, está medio raro, porque él me dijo, bueno, él contó, ¿no? De que supuestamente él ya dijo, bueno, ya estoy ya son mis últimas, ¿no? O sea, ya voy a morir, ¿no? Dijo que cuando lo subieron, que como si hubiera sido algo pues muy extraño, ¿no? Como si todo hubiera, como que se puso lento todo. Se fueron ahora sí las personas pues yo creo que a lo mejor el comisario, no sé, la policía en ese momento, la gente pues que andaba buscando, ¿no? Se fueron, y que él alcanzó a ver que algo se subió al árbol, y que no sé si lo movió, y que se rompe la rama. Y cayó junto con la rama amarrado, y duró como 3 días hasta que no pasó alguien y lo desató, y ya pudo irse de ese lugar. Pero fue algo como muy extraño, ¿no? Porque él dijo, bueno, él estaba preparado y dice, bueno, pues ya me voy a morir, ¿no? Pero en ese momento él sintió algo muy raro, digo, a lo mejor la presión y todo, esa emoción o esa adrenalina, ¿no? Pero él sintió como que alguien subió y rompió la rama, no sé, a lo mejor si era alguien que estaba por ahí, pero él sintió una presencia que pues ahora sí provocó que se cayera la rama, cayó, él ahora sí noqueado, y dice que, bueno, él le calcula como unos 2, a lo mejor fue menos, ¿no? El tiempo que duró, pero ya lo hacían muerto, y aún así regresó años después y tuvo ahora sí que a mi papá, y pues es una historia muy, muy, la verdad digo, o sea, como antes se acostumbraba más que, pues bueno, a hacer la ley por nuestras propias manos, ¿no? Y bueno, y pues aún a esto, pues sí fue muy extraño, porque pues se supone que ya si te cuelgas en el momento en que te están colgando, pues ya tú pierdes el conocimiento, ¿no? Pero él sí dice que alcanzó a ver que alguien se subió al árbol, y pues le ayudó, pero pues nunca supo si era alguien, un ser humano, o alguien etéreo, ¿no? Alguna, no sé, ángel de la guarda, qué sé yo. Ajá. Pero sí estuvo muy raro, pero pues bueno, la vivió para contarla y pasárnosla, porque es algo, la verdad, para mí, no a cualquiera le pasa eso. Yo creo que a lo mejor no se trató a lo mejor de una entidad, de algún ser que lo ayudó. Quién sabe, a lo mejor pudo haber sido algún ángel de la guarda, no sé, o alguien, ¿no? Que dijo, o el mismo destino que dijo, tú vas a continuar, ¿no? Como dicen, aunque te pongas o te quites como quiera, tu momento siempre va a estar ahí, ¿no? Pues esa es la historia que por ahí les quería compartir. No, pues está muy interesante, porque sí, si alguien no te escuchó bien, a lo mejor pasa muy desapercibida, pero sí tiene todo, ¿no? Y la parte esa sobrenatural, porque dices, a ver, como tú dices, cuando te cuelgan por tu peso y todo, ¿no? Si ya no estás parado en nada, pues yo pienso, bueno, claro, nunca he visto que acaben con la vida de alguien así en la realidad, pero me imagino que en un minuto ya se acabó lo que se vendía, ¿no? Y como dices, él todavía alcanzó a ver así como que alguien lo salvaba de alguna manera. Habrá que ver si lo colgaron y se fueron, ¿verdad? Y no se dieron cuenta de que alguien lo salvó o no, pero bueno, qué bueno, como dices tú, si no, no estarían por acá. Así es, sí, fíjate que sí es verídica, o sea, sí, porque mi abuela todavía la conocía la historia, ¿no? Entonces sí, fue algo como, pues eso yo creo que muy extraño, pero sí, ahora sí que pasó. Muy bien. No, pues yo les cuento lo siguiente, y los felicito, ¿no? Por la comunicación que han tenido así generacional de historias. Yo en mi caso con los hombres, ahorita les digo a qué me refiero, no tuve tanta suerte, pero con las mujeres sí.
Mi abuelo paterno yo no lo conocí. Cuando mi padre estaba como en edad de secundaria, ¿no? Por ahí de los 14, 15 años, todavía yo no nacía. Mi abuelo murió de cirrosis, ¿no? Le encantaba, al parecer, tomar y de esos, El chupirul. el chupirul, sí, el pomo, ¿verdad? O como le llaman en otros lados. Entonces, pues no lo conocí. Por la parte materna, sí conocí a mi abuelo. Por la parte materna incluso conocí a mi bisabuela, pero eran así como de una generación como de disciplina, ¿no? Digo, a mí nunca me disciplinaron, pero no me contaban muchas historias. Ah, pero lo que son tías, mamá, por ahí sí me llegaron historias, ¿no? Y por ejemplo, cuando Ricardo platicó de los duendes, así rápidamente por acá, cerca de Guadalajara, hay un lugar que se llama San Cristóbal de la Barranca, que bueno, en aquellos tiempos, digamos hace, no sé, 50, 60 años, estaba lejos, ¿no? De la ciudad. Ahora no, pues agarras un coche y deben de ser unos 20 kilómetros, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues era como otro pueblo, ¿no? Lejos de la ciudad. Y cuenta mi madre que cuando ella tenía como 8 años, ella tenía un tío sacerdote, ya ven que antes todos tenían un tío sacerdote, y y entonces en las vacaciones les decía a mi abuelo, déjame llevarme a tus hijas, a algunas, a las más, y se las llevaban que a trabajar allá, donde él daba misas como 2 semanas y luego las regresaba, como que era una costumbre antigua, ¿no? De préstame a los niños para otros también para sembrar o para hacer labores, ¿no? Entonces se las llevaron y en esa casa antigua, la distribución de la casa era de que estaba la casa y luego había un huerto y luego atrás del huerto, que estaba largo, por allá estaba un baño, ¿no? No sé si porque los baños era lo peor y que no se note allá atrás, pero así eran las construcciones antes, ¿no? En Guadalajara, ahorita me platican con ustedes. Y entonces, mi madre, que era una niña, cuando platica esto, dice que ella quería robarse unos guayabos, ¿no? Del árbol, y que en el día no podía, entonces esperaba que se durmieran, que para eso antes a las 8 ya estaba dormida la gente, 8 de la noche, y entonces ella, se hacía la dormida y luego atravesaba el huerto y agarraba unas guayabas y se las robaba. Y en una de esas veces en la noche dice que cuando iba, vio un duende, pero que ella no sabía que era un duende. Dice, no, pues dice, como un niño chaparrito, con un gorro, con ropa extraña, ojos muy grandes, y me estaba viendo, dice, y yo lo vi, dice, pero como a mí me interesaban más las guayabas, dice, pues fui, agarré guayabas y cuando me regresé todavía estaba y nada más me estaba viendo, dice, y me fui, y dice, él se quedó ahí en el huerto viéndome, y pues me lo platica así muy, muy normal, ¿no? Ya después, a lo largo de la vida, pues hay muchas gentes que me han platicado historias de duendes y hasta de cosas, duendes, digamos, diferentes, ¿no? Pero hasta ahí lo dejo. Y pues, pues ahora ya que cada quien contó una historia, no sé si alguien tenga alguna duda o le quiera preguntar al otro, o complementar con algo parecido, ¿no? Adelante, Ricardo. Ahí está el micro. Sí, digo, finalmente creo que somos muy contemporáneos en ese sentido, ¿no? Tenemos historias muy parecidas. Eh, por ejemplo, la que comentaban de acá Julio, de la cueva y la serpiente, hay como dos variantes que me tocó conocer. Una por parte de mi papá, por el rumbo de Tequila, donde había una cueva, donde también, pues obviamente había bandidos, había en la parte de la era cristera, pues siempre escondían el dinero en algún lugar, ¿no? Entonces, había una cueva precisamente que tenía esa fama de, de tener dinero, ¿no? La verdad es que nunca se supo si realmente había o no ese dinero, porque la gente no, pues nunca sacaron nada. De hecho, a mi papá le tocó también ir con algunos amigos para, ver si se podía o no, porque la consigna era todo o nada. O sea, había como una voz que les decía todo o nada. O sea, sí podían acceder, pero o se llevaban todo o lo dejaban ahí las cosas, ¿no? Entonces era demasiado y nunca podían llevarse las cosas. Entonces era así como que, pues, ¿cómo le hacemos, no? Y era
una historia que también suena fantasiosa, pero que aún en el tiempo sigue teniendo esa relevancia. Incluso yo en algún momento lo validé con gente y con el mismo, la persona que se encarga de generar la historia ahí en el pueblo. Y sí, efectivamente hay una cueva con esa característica y esa historia. Y posteriormente en Guanajuato, que en Guanajuato surgen historias cada mes por el tema turístico, también ahí había una, pero ahí era una princesa. Entonces era la princesa que te tenías que casar con la princesa y aparte llevarte todo, ¿no? Y también era un tema como de todo o nada. Entonces nunca, por la cantidad, según comentan los que estuvieron ahí al pie del tesoro, pues que era imposible, ¿no? Llevarse todo el dinero. Pero bueno, son como variantes, ¿no? De esas historias que me han tocado conocer, incluyendo ahorita la que nos compartió Julio. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Juan Carlos, ahí tiene una mano levantada. A ver, Juan Carlos, adelante. Sí, oigan, quería preguntarles, muchachos, posiblemente ya se lo saben y no quiero repetir, pero ustedes saben, hablando de duendes, ¿por qué el grupo argentino de rock, Los Enanitos Verdes, se llama así? ¿No saben? ¿Alguien Pues sabe por qué se llama? yo creo que están muy influenciados por eso, ¿no? Porque el vocalista se llama Marciano, ¿no? Le decían Sí, Marciano, pero ¿no? sí, pero no, esa no es la razón. Ahorita que Ok. yo creo que queda muy ad hoc por los temas que estamos platicando y sobre todo por el boca en boca y por lo que dijo Alejandro de los duendecitos. Ajá. Se las voy a contar muy brevemente. Esto lo escuché yo todavía viviendo en Guadalajara. Yo estoy ahorita en Tijuana, pero yo soy de Guadalajara. Y esto lo contaron en el radio, en una estación de radio de rock. Resulta ser que en la época de los 70s, una familia donde el papá era dentista, muy aficionado a la fotografía, llevó a la familia al Parque Nacional de Bariloche y tomó muchas fotografías y todo el rollo. En aquellos tiempos pues era el film, el film de rollo de la cámara de antes. Y pues dejó en un cajón los rollos y meses después dijo, pues ya los voy a revelar y es hora. Y a la hora de revelarlos, todas las fotografías salían moteadas con puntitos verdes. Y pues él pensó que por haberlo dejado en el cajón, tal vez le cayó humedad, tal vez el film venía mal o lo que sea. Y ahí lo dejó. Y pasando el tiempo, uno de sus hijos también se hizo aficionado a la fotografía y vio las fotografías del papá y dijo, ¿sabes qué? Esto no se debe a que el film haya estado en malas condiciones, debe de ser algo más. ¿Tienes los negativos? Ah, sí, ahí están en el cajón. Y el hijo, como también sabía revelar, se le ocurrió no solamente revelar las fotografías, sino ampliarlas. Ajá. Y aquí viene la sorpresa. Estaban rodeados de extraterrestres a como nosotros los conocemos, verdes con los ojotes estirados. Esto sucede en la época de los 70s. Ajá. Entonces en el periódico se salen las fotografías en el periódico, se ven los marcianos y ¿cómo se llama? El encabezado principal del periódico decía Enanitos Verdes en Bariloche. Y de esa anécdota pasamos ya a la época de los 80s, principios de los 90s, y por esa anécdota ellos adoptaron el nombre de Los Enanitos Verdes. Te digo, les voy a ser sincero, eso yo lo escuché en la radio en Guadalajara hace 1000 años, pero sería digno de buscarse en internet, a ver si tal vez lo dije mal o tal vez hay algún complemento que se pueda agregar a esta historia. Sí, no lo dudes, esa historia, más como decían el nombre de Marciano, pues le quedaba como anillo al dedo, ¿no? Exactamente. Y hablando de duendes, quiero compartirles algo, digo, creo que ya te había contado a ti, Alejandro, ¿verdad? Acerca de duendes. A mí de niño me tocó ver, la verdad, fue una experiencia, pero yo creo que lo relaciono como cuando te portas mal de niño, a lo mejor, digo, puede ser algo psicológico también, ¿no? Que ya uno ya viene programado, pero en ese entonces yo no
yo no sabía ni conocía el tema no le tenía miedo ni a la oscuridad, yo creo, ¿no? Tenía yo creo como unos 10, 9 años. Me porté mal y estaba fuera de mi casa y estaba de rebelde. Y pues empecé a aprender maldiciones y estaba de maldiciento. Pues me voy al portón de la casa, que era de madera, y me empiezo a columpiar y me siento arriba. Pues ya eran casi las 12 de la noche, 11 y fracción. Y volteo hacia, pues, a la cuadra y todavía ni estaba pavimentado. Pero había una casa que tenía una barda de color rosa y pues estaba moderna y tenía como un recibidor, un porche, pero tenía como, bueno, en una entradita, tenía un foco y abajo yo alcanzo a ver un ser pequeñito y dije, al principio dije, pues un gato sentado, ¿no? Pero no, de repente veo que pues tiene ropita y no sé, a lo mejor, o sea, alcanzar porque obviamente que la claridad de la luz era luz amarilla y veo que es una personita y a mí o sea, imagínense si a uno le causaría algo, no terror, pero una sensación muy extraña. Allí dije, un ser chiquitito, o sea, y lo alcancé a ver que estaba sentadito y luego se paró y fue cuando yo, o sea, fue y se cruzó la calle al oscuro y fue cuando yo me bajé y le dije, perdóname mamá, déjame entrar a la casa porque acabo de ver algo muy feo. Y realmente, bueno, ese tipo de cosas sí son bastante, yo creo que hasta bizarras, bastante raras, ¿no? Pero bueno, que aprovechando que estaban contando lo de los duendes, sí fue y sí es como que cuando te portas, yo creo que cuando un niño se porta mal, yo creo que también pues va de la mano, ¿no? O no sé, hay algo medio extraño, ¿no? Pero sí me pasó esa experiencia. Yo creo que esa la voy a transmitir, lo que me ha pasado a veces, sí lo voy a transmitir también porque es digna, porque realmente yo siento como que yo creo que todo este tipo de cosas se está perdiendo y se va a perder mucho de lo que uno alcanzó todo a percibir porque nuestra realidad ahorita es diferentísima. Ahorita tú le cuentas eso a una de una generación, un centennial o un millennial y te dice, pues estás mal, ¿no? Nosotros no, Cierto. ya no creen en nada, ¿no? Ya para ellos la realidad es diferente y yo creo que toda esa tradición oral que tenemos, yo creo que como que bueno que ahora sí que hiciste este programa porque pues bueno, se va a ir transmitiendo de generación en generación y ojalá que no se pierdan muchas cosas que ahora sí que tenemos, que son son costumbres, la costumbre, ¿no? De contar ese tipo de historias en familia. Claro, oye, y no sé si les ha pasado ahorita hablando de los millennials, que hay mucho millennial que no le puedes contar una historia porque inmediatamente la googlean. O sea, y a mí me choca eso de que no les puedes decir, oye, Para ver si fíjate es que en los cierto. 60 pasó esto, inmediatamente, oye, aquí no hay referencia, si no existe en Google, no existe. Claro que no. ¿Cómo ves, Julio? Bueno, fíjate que yo aquí escuchándolos, pero también divagando en mi mente, pues, o sea, se me hace algo muy importante todo esto de lo que es esta tradición oral, porque poniéndonos a pensar, si no hubiera sido por esta tradición oral, no conociéramos mucho de lo que es la historia. En realidad, ¿por qué? Porque simplemente quiso ser erradicada, destruida, fuera de nuestras mentes desde la invasión y algo también que estaba aquí pensando es que esto no simplemente pasó aquí en América, sino que nos ponemos a ver en la historia y recordamos lo que pasó en la biblioteca de Alejandría, en la biblioteca de Helios, allá en Egipto, donde mucha de la información fue destruida cada que había una invasión, y estas son de las que conocemos. Entonces, ¿cuánta información no ha sido destruida a través de los años? Y aparte
de que ha sido destruida, no tan solo eso, sino que aparte se toma parte de esta historia y se manipula, y entonces estamos viviendo en una total mentira. Esa es la reflexión a la que estaba pensando, que, o sea, estamos viviendo en una total mentira. Y en alguna ocasión, haciendo estas charlas que hacemos ahí en el grupo en donde yo estoy, hicimos una charla acerca del tiempo. Entonces esto me llevó a la investigación de las culturas andinas, y entonces ahí lo que yo pude comprender es esto, que cuando los españoles llegaron ahí a los Andes con los nativos de esa zona, ellos les preguntaban que dónde estaba el futuro, y ellos apuntaban hacia atrás. Y dicen, es que esos están tontos, ¿verdad? No comprenden lo que les estamos preguntando, ¿no? Les volvieron a preguntar. Pero entonces ellos decían que su futuro estaba en el pasado, porque su futuro estaba en sus antepasados, en las creencias, en los conocimientos y en todo lo que se les había dado. Y más que nada porque ellos conocían que vivimos dentro de ciclos, que lo que pasó hace 20,000 años va a volver a pasar en su punto, ¿verdad? Si ese ciclo tiene, vamos a decir, 25,625 años, como lo establecieron los mayas, entonces después de esos 25,625 años va a pasar lo que estas personas ya vivieron, y que si no fuera por esa tradición oral, no tendríamos ni siquiera conocimiento de esto. Y también otro punto importante es que ¿por qué se ha preservado todo esto? Y esto yo lo puedo llevar a que todo esto ha sido preservado por fuerzas que nosotros no conocemos, así como existen demonios. De esa misma forma existen ángeles, que eran lo que nos contaba aquí nuestro amigo de misterios ocultos, creo que es. Entonces, existen, aunque no los podamos ver, existen estas dos fuerzas, desde aquí en lo terrenal como en lo espiritual. Y entonces ahí es donde podemos ver de quién ha preservado y quiénes han dado esta información, o de dónde ha venido esta información, porque todo esto nos conlleva a una elevación espiritual, a un conocer, a tener una conciencia de las cosas, y que si no fuera por esta tradición oral, nada de esto fuera posible. Esto mismo pasa con lo mismo que fue la vida y obra de Jesús, que muchos de los libros que conocemos como evangelio no fueron escritos cuando fue la vida de Jesús, sino que esto fue algo transmitido. Entonces por eso dice, este es el libro, este es el evangelio según el apóstol Juan, pero eso es según, basado en lo que el apóstol Juan enseñó, y que este libro fue escrito cientos de años o decenas de años después de que Jesús estuvo aquí. Entonces ahí está la importancia de la tradición oral, de llevar este conocimiento de generación en generación, de contarlo, de comprenderlo, pero no tan solo un conocimiento vano, sino más bien un conocimiento que nos va a llevar a una conciencia más elevada. Eso es lo que a mí me llega. Y es que es lo que jamás se va a poder destruir, ¿no? La tradición oral. Podrán haber destruido miles de vestigios, ¿no? Pirámides, la escritura, pero la tradición oral, yo creo que, no me acuerdo quién me dijo, una amiga canadiense, le hace, yo no leo tus libros de historia, a mí me interesa, o sea, le interesaba mucho la historia de las culturas, ¿no? Antiguas tanto de toda América, ¿no? Me dice, la única forma que pude aprender realmente la historia verdadera es en las comunidades y mediante la tradición oral. Y dije, wow. Y eso mucho antes que no
todavía no investigaban. Sí me gustaba el misterio, pero no investigaba, y pues sí, qué gran razón tenía. Sí, sí, totalmente. Yo, bueno, retomando lo que dijeron todos ahorita en la última parte, fíjate que es esa tradición, ¿no? Hay que platicar con los hijos, digo, de todo, ¿no? Pero de todas maneras de las tradiciones, porque se me va a poner un ratito así fatalista nada más, ¿no? Retomando lo de que googlean para ver si es cierto o no es cierto, y pues claro que ahí no hay cosas que sucedieron antes del 2004, ¿no? Pero bueno, este, eh, imagínense, retomando lo de Alejandría y todo eso, ¿no? Que llega un régimen y dice 0 libros, ¿no? Destruyan todos los libros. De alguna manera destruye la historia. O sea, nada de libros y todo lo que haya que saber, búscalo en internet. Y te manipulan internet, entonces al rato no te van a creer ni que naciste en el año que naciste, ni que pasó lo que tú dices que pasó, ¿no? Entonces, si no se mantienen, digamos, estas tradiciones, o algún documento por ahí escrito, luego ya no hay evidencia de que, no, pues a lo mejor me está echando mentiras, ¿verdad? Porque si no viene en Google, en Bing o en el navegador que usted quiera, pues a lo mejor nunca sucedió, ¿no? ¿Cómo ven? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Porque pues al Ahorita, final, perdón, digo, al final es el mecanismo más natural, ¿no? Creo que más natural y más disfrutable, como decían ahí, tú puedes leer un libro de historia, pero no es lo mismo que estar platicando con alguien que conoce la historia, ¿no? Y es mucho más rico, tiene mayor detalle, más aparte lo que le ponga de su cosecha, porque pues también es parte del folclore, agregarle algo propio, pero sí es muy, muy interesante. Y creo que esas nuevas generaciones yo creo que no han tenido de parte de sus padres o abuelos esa práctica, ¿no? Porque si no, no serían tan insensibles o no irían a Google a buscarlo, porque al final de cuentas es como hasta un acto de fe, ¿no? Es algo Exacto. que tú lo consideras así porque viene de alguien que tiene mucho valor para ti, que es tu familia, tus ancestros. Entonces eso ni siquiera es cuestionable y a lo mejor lo cuestionas, pero tus adentros, ¿no? Y lo buscarás de una manera, pero no como para ratificar si realmente lo que me están diciendo es veraz o no. Pero bueno, es parte de las generaciones y creo que pues a ellos sí les hizo falta mucho este tema, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Héctor? sí, de hecho, hablando de eso, tengo un primo que tiene hijos y pues ya crecieron y viven en Estados Unidos, Ujú. y que tiene ese problema de que todo lo que él trata de compartirles ahora sí, las tradiciones de México, no es cierto. Aquí dice que no, o sea, todo le cuestionan, todo le dicen, es que en Google no viene nada, no investigué nada, y eso no es cierto. Se quiere echar miedo de que no, que se aparece esto. No es cierto, las probabilidades de esto no es cierto, porque eso no existe, no está comprobado por la ciencia, y empieza, o sea, ya este es un debate entre las nuevas generaciones y Sí. los padres, porque incluso ya les controlan hasta el dinero. O sea, dicen, no, es que tú ganas tanto, y hacen el cálculo de que pues sí me puedes comprar un control de Xbox, o sí puedes pagar porque tú hiciste estos gastos y tú percibes tanto. O sea, está bien cañón. O sea, yo le digo, ¿cómo te vas a hacer? O sea, si ahorita te cuestionan, tú les quieres, están chicos, todavía tienen como un 4, 5 y 10, y tú les quieres todavía echar miedo de que no, que la bruja, o sea, y yo digo, ¿cómo es tan difícil la cultura de nosotros con la de Estados Unidos, que son obviamente que tienen la mente más abierta? Se supone que deberían tener la mente más abierta, pero está más cerrada, ¿no? Es cerrada en que cada vez yo creo que se van deshumanizando, ¿no? Nos vamos deshumanizando, vamos perdiendo esa parte de las creencias, esas partes de, pues de tratar de fantasear, ¿no? Hasta yo creo que fantasear un poco, porque eso te lleva no sé, a meterte en ti mismo, a pensar dentro de ti, ¿no? A imaginar.
Y bueno, pues yo creo que de alguna u otra manera la humanidad está yendo en decadencia y como bien lo mencionaron, es un ciclo yo creo, de una civilización que ya cada vez estamos llegando a un punto de declive, ¿no? Donde ya tendríamos que volver a ser pues un ser primitivo para poder otra vez disfrutar de la vida. Así es, totalmente. Ahorita que lo estabas diciendo, y bueno, una aclaración. Si aquí no tenemos nada, a veces agarramos a lo mejor de ejemplo Estados Unidos porque somos vecinos, ¿no? Y estamos al lado. No tenemos nada en contra de la gente de Estados Unidos, aunque a veces los gobiernos, aclarando, ¿verdad? De Estados Unidos, de México y otros lados hacen cosas muy extrañas, por no decir otras palabras. A mí me llamó la atención y el que no lo crea me dice, y en la versión editada de este video les pongo la liga porque ahorita no lo tengo a la mano, pero en un video del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia acá de México, que pues, se supone que es la máxima autoridad, ¿no? En historia, salió una señora que es historiadora y es arqueóloga y que estuvo trabajando en Estados Unidos, en el estado de California, pero no recuerdo en cuál ciudad, ¿no? O en dónde, pero ella estuvo trabajando ahí muchos años en la biblioteca de una universidad y ya después se vino para acá. Y dice ella que le llamaba la atención que allá en Estados Unidos le enseñan a los jóvenes universitarios que el primer puerto marítimo de América en el Océano Pacífico, es un lugar por ahí de California, Estados Unidos, como en el año 1800, ¿no? Y entonces ella se indignaba porque decía, oye, y entonces, por ejemplo, los puertos en Jalisco en 1600 y tantos, donde salieron las naves para encontrar las Filipinas, ¿no? Y conquistarlas, ¿qué onda, no? Y digo, y a nosotros nos podrían decir lo mismo, a lo mejor los pueblos originarios, ¿no? A lo mejor, bueno, no hacían navíos así de grandes, pero aquí ya tenían sus lanchitas, sus canoas y todo, pues miles de años antes de que se parara un europeo por aquí, ¿no? Claro, ya sé. Muchachos, yo me tengo que retirar. Fue un gusto enorme y espero que me vuelvan a invitar otra vez, ¿ok? Claro que sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, Dale. de hecho, sigan disfrutando. Dime. Hasta luego. No, digo que de hecho ya nos íbamos a estar despidiendo, pero adelante y saludos a la familia. Claro que sí, muchachos. Es un gusto. Buenas noches. Igualmente. Fíjate que a mí me tocó estudiar en Chicago, Uh-huh. y la historia que te cuentan, pues es diferente. O sea, para mí cuando fue, no sé en qué año, el 97, que estaba ya en secundaria, yo de repente, o sea, aquí en México te dan no sé, los libros de historia y tú aprendes, pues, cosas, ¿no? Toda la cronología que hasta secundaria te dan, ¿no? Y ya llegando allá, me voy topando con una historia diferente, o sea, historia universal, o historia de los Estados Unidos, de las 13 colonias. Y luego llevábamos historia universal. Y en una parte ya nos tocó México. Y empezamos a ver la historia y dije, cabrón, o sea, cómo cada quien imparte la educación de diferente manera. Y me llamó mucho la atención que la maestra pues era muy buena onda y le llamó la atención algo, bueno, porque a mí siempre me gusta mucho la historia desde la secundaria, y hizo un comentario de Benito Juárez. Uh-huh. Ella explicó a su manera y se les voy a explicar algo, pero es acá como que esta información acá que la van a saber y todo, y uno dice, ¿ustedes por qué creen que tiene esas facciones y el color de su piel todo? Pues bueno, porque era un aborigen, ¿no? Un indígena, y le hace, bueno, ¿y qué similitudes tiene con un apache de acá, de los de la tribu? Y no, pues ya empezamos a ver, pues sí hay muchas similitudes. Bueno, a él lo llevaron, ella contó eso, que lo habían llevado a Oaxaca para prepararlo para que fuera
el presidente de México, y nosotros, chinga. Bueno, pues yo lo tomé así como que, mira, nada más me quedó como anécdota, pero después ella dijo, si no, vayan a comprobarlo a la avenida Michigan, en la calle no sé qué. Y yo ya después, años, como unos 5 o 6 años después, paso y digo, chinga, pues bueno, voy a ver qué es lo que había de parte de nosotros. Pues no voy viendo en una de las principales avenidas, y que todavía está, si quieren googlearlo, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, en una estatua gigante, o sea, de bronce, no me acuerdo qué es, pero digo, ¿qué hace aquí o sea, qué hace aquí Caray, se nos fue Héctor. Bueno, todavía estás, Ya, Héctor, pero te dejamos de ver y de escuchar. ya nos están Ya nos están censurando, ¿eh? censurando. No, ahí, muchachos, me gustaría ahí ponerle un poquito a lo que estaba diciendo Héctor, Sí, y a lo mejor explicar un poquito cuál es la razón de por qué Benito Juárez está en una estatua magnífica, magnificente acá en Estados Unidos. Y es por la simple razón de que Benito Juárez fue un masón de grado 33. sí, O sea, cualquier persona, para llegar a tener un rango, un cargo de llevar un país, tiene que, por consecuencia, tiene que pertenecer a esta logia. Y por consecuencia tiene que llevar una sangre. Sí. Porque no simplemente es porque seas inteligente o esto. Tienes que llevar un linaje y que no es simplemente que sean los masones, van a ser todos europeos o estadounidenses, sino que los masones están en todos. Hay masones chinos, orientales, hay masones o sea, de muchas, o de todas, más bien de todas las nacionalidades. Sí. Y que estos mismos masones y estos gobiernos obedecen a alguien detrás de ellos, que no es simplemente un gobierno. Entonces ahí podemos ver toda la manipulación. ¿Por qué poner un presidente indio, verdad? En México, simplemente para calmar el augurio de las personas, de la raza que estaba siendo conquistada, y simplemente para eso. Sí. Y que lo sigan diciendo, eso sigue enorgulleciendo a las personas. Sí. Y es simplemente, todo es un circo, es un show. Ahí tú puedes ver a los presidentes o a las naciones peleándose, haciendo guerra, y luego por allá en fotos escondidas de paparazzis, los ves tomando un trago juntos en familia. Entonces es una tontería el pensar, el llevar todo esto sin ver de que, basado en una lógica, es como se está moviendo todo esto. O sea, no hay, yo no he encontrado otra forma lógica de poder explicarme a mí mismo por qué pasan estas cosas en el mundo. Entonces es algo muy sencillo que estaría bien que todos pudiéramos comprender, ¿verdad? A lo mejor muchos nunca hemos pensado de esta forma, pero si alguien más te pone esa idea y se encuentra lógica, empiezas te da ese clic en tu mente, en tu ser, que muchas cosas que a lo mejor ya habías pensado antes, pero que simplemente no considerabas por no querer ser juzgado o querer ser apuntado, de decir, oh, este hombre está loco, lo que dice, ¿no? Pero pues, hay que ver las cosas con lógica, y ahí podemos encontrar todo. Totalmente Sí, de acuerdo. Así es. ¿Quieres comentar algo, Ricardo? No, yo creo que con esto podemos cerrar. Lo que pasa es que también por el lado español, pues también en España no tratan el tema de esto de Hernán Cortés, ¿no? De toda esta invasión, de todo eso. Tienen otra historia totalmente diferente.
e incluso no se trata como la conocemos nosotros. Entonces, pues, como bien comentaba, ¿no? Cada país, cada gobierno tiene su historia y está muy manipulada, pero al final, como bien comenta Julio, pues tiene toda una razón de ser, ¿no? No es nada efecto del azar, sino que hay un plan superior ahí hasta en esta tierra, que alguien más mueve los hilos y que pues bueno, es el que manipula y lleva a las acciones que más convengan pues a esa otra capa de poder que está ahí. Pero bueno, cerramos con ese si gustan y de mi parte sería todo, ¿no? Bueno, también pues que no dejen de practicar esa sana Costumbre y tradición. costumbre, sí, exactamente, de estar contando esas historias, de estar transmitiendo las leyendas, los mitos, las fábulas, los cuentos, las mismas canciones, ¿no? Porque incluso también hay un tema ahí, de canciones infantiles, de cuentos de nuestra historia y de otras, obviamente, tanto en la parte mitológica, que es muy importante, ¿no? Así la googleen o lo que sea, pero creo que es más interesante y más divertido crearles ese hábito desde niños a estar escuchando este tipo de historias y buscarles el gusto, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo lo que hacía, me juntaba en la cuadra con los chicos y pues hacíamos la fogata, ¿no? Como la imagen que tienes atrás. Y, y a veces había luz en la luminaria de la calle y lo que hacíamos era hacer que se fuera la luz para crear ese ambiente de estar oscuras, ¿no? Y con una vela. Igual cuando se va la luz en casa, aprovechamos para empezar a contar esas historias y pues resultan momentos muy padres, ¿no? Son recuerdos que te llevan a esos momentos, a esas experiencias y bueno, que mejor que dejar esas experiencias de vida, ¿no? Así es. Pues bueno, muchas gracias. No sé, ¿algún último comentario, Julio? O ya con lo que dijiste es suficiente. Bueno, mira, fíjate que hablando así de la importancia de la tradición oral, Sí, te podría decir que esto va a ser algo muy importante si en el día que se cierren estos ciclos, que como, bueno, como tú conoces y que espero que aquí sí expresar ¿cómo te podría decir? El así como conocimiento acerca de las profecías, ¿verdad? Y que todas estas profecías marcan a que será basado en esta misma tradición oral, en que la nueva humanidad será, simplemente porque después de todo lo que va a pasar, aquellas personas que puedan sobrevivir a estos cataclismos y a todo esto que sucederá, ellos mismos van a ser encargados de transmitir de generación en generación, de decirles cuáles fueron los errores de la humanidad que pereció para que no vuelva a suceder simplemente. Entonces la tradición oral va a seguir siendo así como lo ha sido, y lo seguirá siendo en todo lo que le resta a nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra fue algo que se nos fue dada por el Creador para podernos comunicar. Claro que esta palabra en tiempos futuros cambiará a una forma que será mental, sin tener que utilizar nuestras cuerdas vocales, pero que no deja de ser una forma de comunicarnos y que se nos fue dada para poder llegar a esa unificación entre nosotros como humanidad y poder llegar a ese siguiente día, a ese nuevo amanecer que profetizaron los mayas y ese nuevo mundo de los Hopi. Entonces, esa es la forma que yo puedo ver que de la importancia de la tradición oral, de compartir esto o de llevar estos conocimientos de generación en generación, que no se pierdan, que el ser conscientes de lo que pasó, ser conscientes de los ciclos, el tener
esa forma de llevar una historia correcta, sin manipulación, porque la historia que, si tú le cuentas la historia que vemos en los libros de la conquista de México a una persona que haya llevado la tradición en su familia, la tradición oral, ella te va a decir que es una total mentira. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la experiencia, a lo mejor en sus antepasados, y que ellos mismos fueron los que les dieron esta información que es más correcta porque fue de las personas que estuvieron ahí. Entonces simplemente la vivencia te da la certeza de lo que es una cosa y es otra. Así es, muchas gracias, Julio. Julio, ¿en qué otros canales colaboras para que se entere la gente? Estamos ahí en el canal de Círculos de la Real Interpretación, tanto en Telegram como en YouTube. Ahí en los círculos, ahí hacemos pláticas mensuales, y también en el canal, ahí en el canal subimos todas las pláticas de las que hemos hecho y videos que vamos a empezar a hacer. Y también colaboro en ocasiones con Flecha Antigua. También he colaborado con el canal de Descubriendo. Ahí tengo una colaboración hablando acerca de Quetzalcóatl. Y también he colaborado, y ahí me pueden encontrar en algunos programas o videos del canal de Haider Art, que creo que ahora se llama La Casa Gnóstica. Y también ahí hay mucha información, sobre todo acerca de las comunidades ancestrales como los Hopi, mayas y todo eso que es de lo que me gusta platicar. Muy bien, muchas gracias, Julio, pues ya lo escucharon. Por ahí me llegó un mensaje de despedida de Héctor. Dice que estaba conectado con el celular pero sin cargador y que se le acabó la pila. Y bueno, Héctor tiene un canal que se llama Misterios e Historia Oculta en YouTube y en Facebook. También ahí lo pueden buscar, está muy interesante. Y pues, listo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos los que vinieron aquí también, los que ya se fueron, y esperemos que les guste mucho a la gente y que nos dejen sus comentarios, ¿no? Y de que, ay, me gustó lo que dijo Julio, quiero saber más, o me gustó lo que dijo Juan Carlos, etcétera, etcétera. Héctor, Ricardo. Y bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Próxima. Bye.